hermanos, sean todos bienvenidos en este tiempo. Gracias al Señor porque nos permite nuevamente estar juntos en este tiempo. Es un gozo nuevamente que estemos juntos como congregación, como iglesia. Así que, hermanos, les digo, sean todos bienvenidos en este tiempo. El título del mensaje de esta noche es el siguiente: Miren al Cordero. Miren al Cordero. Quisiera abarcar Juan capítulo 1. Voy a pedir que abra su Biblia en Juan capítulo 1, desde los versículos 19 al 28. Miren al Cordero es el título del mensaje de esta noche. Como les digo, vamos a abarcar Juan capítulo 1, versículos 19 al 28. Dice de la siguiente manera: Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Oremos, hermanos. Padre celestial, amado Dios, gracias, Señor, por este tiempo. Padre amado, queremos adentrarnos a tu palabra. Abre, Señor, nuestro entendimiento, abre nuestra mente, abre nuestros corazones para que nosotros podamos comprender las maravillas de tu ley. Y gracias porque tenemos acceso a tu palabra, Señor. Que este tiempo nosotros podamos deleitarnos entre hermanos, conociendo un poco más de ti, Señor. Te pido, Señor, que tú nos des el entendimiento necesario. Señor, que tu Espíritu Santo pueda guiarnos hacia tus propósitos. Que este tiempo nosotros podamos, Señor, comprender mejor tu gracia y tu misericordia, Señor. Que tu mismo Espíritu Santo me use en este tiempo como un instrumento, Señor. Perdona nuestros pecados. Ora así, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Miren al Cordero es el título del mensaje de esta noche. En el verano de 1975, durante las protestas por los derechos civiles en Alabama, Estados Unidos, ocurrió un incidente profundamente revelador que quedaría grabado en la memoria colectiva de aquella región. Seguramente ustedes habrán escuchado del famoso doctor Martin Luther King Jr. Él, en ese entonces, Luther King, ya era una figura nacional. Él se preparaba para liderar una marcha crucial cuando un joven activista que era blanco
de apenas 19 años, se abrió paso entre la multitud para confrontarlo. Con voz temblorosa, pero llena de fervor, el joven de apenas 19 años le dijo: Doctor King, estoy listo para morir por la causa. La multitud, al oír esas palabras, enmudeció, esperando una respuesta igualmente dramática, pero King, con una calidad de liderazgo que solo la humildad verdadera puede otorgar, colocó su mano sobre el hombro del muchacho y le respondió lo siguiente: Hijo, no te estoy pidiendo que mueras por la causa, te estoy pidiendo que vivas para ella. Luther King continúa diciendo: y vivir significa asegurarse de que la gente no me vea a mí, sino la justicia por la que luchamos. Si mueres, serás un mártir. Si vives y sirves, serás un canal. Y este movimiento necesita más canales que mártires. Fin de la cita. Esta tarde la marcha avanzó, pero la lección fundamental no estaba en la confrontación con la policía estatal, sino más bien se centró en la conversación privada entre este joven de 19 años y el doctor Luther King. Hermanos, el verdadero liderazgo no se trata de convertirse en un símbolo que la gente pueda llegar a admirar. El verdadero liderazgo se trata más bien que este sea un punto de referencia para que la gente atraviese y de esa forma llegar a un principio mucho más grande. Esta dinámica entre el símbolo y el punto de referencia, entre el ídolo y el heraldo, es exactamente el punto teológico que se desarrolla con mucha intensidad en las arenas del desierto de Judea en Juan 1, 19 al 28. Hermanos, Juan el Bautista ha desencadenado, escuche bien, un despertar espiritual de proporciones nacionales en aquel entonces. Una corriente humana fluye desde Jerusalén y toda Judea hacia el río Jordán, atraída por un mensaje de arrepentimiento tan auténtico que sacude los cimientos de todo establecimiento religioso. La situación se vuelve tan significativa que las autoridades envían un comité investigador, grupo de sacerdotes y levitas, dice las Escrituras. Estos llevaban un mandato oficial de clasificar y contener esta anomalía profética. Ahora, la pregunta que ellos lanzan en primera instancia a lo siguiente: ¿quién eres tú? Ahora, esta pregunta de quién eres tú no nace de una curiosidad genuina simplemente. Más bien nace de la necesidad burocrática de etiquetar una amenaza. Esta corriente religiosa quería saber quién era el que estaba predicando y qué es lo que se estaba predicando. ¿Quién eres tú? Es la pregunta que todo sistema de poder le hace a lo que no puede controlar. Ellos, este grupo religioso, ellos esperaban que Juan reclamara un título mesiánico, quizás el Cristo, Elías, el profeta, para poder acusarlo de sedición y también blasfemia. Pero lo que ocurre a continuación es uno de los actos más contraintuitivos y poderosos en toda la Escritura. Lo que sucede a continuación es que Juan no construye un monumento a su propio ego,
sino más bien él se convierte en un embudo, en un símbolo de humildad. Su respuesta es una cascada de negaciones. Él dice, yo no soy el Cristo, no soy. Hay una triple declaración de Juan aquí. Hermanos, en un mundo obsesionado con la autopromoción, Juan practica lo que el teólogo danés Soren Kierkegaard llama la paradoja de la fe. Él dice lo siguiente, escuche bien, la verdadera nobleza del hombre consiste no en ser algo para sí mismo, sino en ser un transparente canal para lo divino. Cuanto más se anula el individuo, dice Soren, más espacio hay para que Dios se manifieste. Juan entiende que su identidad no es un tesoro que guardar. Él entiende que su identidad es una herramienta a la que habría de gastarse. Juan no es la luz. Él no es la luz, sino más bien es el testigo de la luz. Juan no es la novia. Es el amigo del novio que se alegra con la voz del novio. La grandeza de Juan reside en su capacidad de achicarse, de hacerse insignificante. La capacidad de Juan se reduce a una simple voz, cuya única función es desvanecerse una vez que el mensaje haya sido entregado. Esta narrativa, por tanto, queridos hermanos, irrumpe con nuestra realidad contemporánea, donde la cultura de la marca personal y la búsqueda de seguidores nos seduce constantemente para construir nuestro propio monumento. Esto nos confronta con preguntas incómodas que cortan hasta lo más profundo de nuestros motivos. ¿Es tu vida, tu ministerio o tu carrera un destino final donde la gente viene a admirar tus logros? ¿O es esencialmente un letrero de dirección, un canal que apunta más allá de ti mismo hacia la fuente de toda gracia? Queridos hermanos, en la economía de Dios, en la economía del reino de Dios, ¿estás acumulando puntos por tu ortodoxia y servicio? ¿O te estás vaciando activamente para que Cristo pueda llenar el espacio? Cuando la gente interactúa contigo, se queda impresionada por tu capacidad, se queda impresionada por tu elocuencia, o quizás se queda impresionada por tu espiritualidad, o sale de ese encuentro con una convicción renovada de la majestad de Jesús. Queridos hermanos, no hay nada más chocante que tener una conversación con una persona llena de orgullo, de altivez. Es chocante. Es chocante. Realmente, para mí particularmente, es muy chocante tener una conversación con una persona llena de arrogancia. No sé si a ustedes les ocurre lo mismo, pero a mí ocurre frecuentemente tener una conversación con una persona con bastante arrogancia, altivez, es bastante chocante. Pero lo que vemos en la vida de Juan es totalmente lo opuesto a la arrogancia. Él tiene una humildad que debe ser un modelo de vida también para nosotros. Juan el Bautista nos ofrece el antídoto para la enfermedad del ego. La humildad, queridos hermanos, escuche bien,
no es pensar menos de ti mismo. La humildad no es pensar menos de ti mismo, sino más bien pensar en ti mismo menos a menudo. Y al hacerlo, descubrir el gozo liberador de señalar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, esta es la esencia del verdadero discipulado. La gloriosa tarea de convertirnos en ecos de una voz que es mucho más grande que la nuestra. Nosotros solamente somos simples voces. Tenemos que apuntar a aquella persona quien es realmente mucho más importante que todos nosotros. Quiero desarrollar con ustedes 3 puntos esta noche. 3 puntos esta noche. El primero tiene que ver con el siguiente. Miren al Cordero a pesar de la confusión religiosa. Miren al Cordero a pesar de la confusión religiosa. Vamos a abarcar los versículos 19 al 23. Dice nuevamente, síganme con su vista, en Juan 1, del 19 al 23. Lo siguiente dice, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, yo no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Y le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Punto 1. Miren al Cordero a pesar de la confusión religiosa. El escenario que nos presenta esta sección, el escenario que nos presenta el texto, es de una profunda confusión teológica. Hay una confusión aquí. Aquí hay una delegación oficial. Esta delegación oficial, compuesta por sacerdotes y levitas, es enviada desde el centro del poder religioso de la época, era Jerusalén. Ahora, esta delegación ha sido enviada para investigar un fenómeno llamado Juan el Bautista, porque Juan el Bautista era un fenómeno en ese entonces. El mensaje que éste daba realmente llegaba a toda instancia, a toda región. Ahora la pregunta de este grupo es categórica. ¿Quién eres tú? Esta parece ser una simple pregunta, pero está cargada de una cosmovisión que necesita etiquetar, que necesita categorizar y en última instancia controlar lo divino dentro de las instancias institucionales establecidas. En sencillas palabras, a la pregunta de esta delegación no solamente hay una simple curiosidad. Ellos necesitaban entender quién era Juan y qué es lo que Juan predicaba. Y si el mensaje de Juan encajaba con la doctrina religiosa judía. Ahora, la exégesis de su interrogatorio revela que tenían un catálogo de figuras escatológicas esperadas. ¿Eres tú el Cristo? Le dice. El Mesías, el Rey que habría de venir. ¿Eres tú Elías? Elías, el profeta restaurador prometido en Malaquías 4:5, por ejemplo. ¿Eres tú el profeta?
El profeta hace una referencia a la profecía de Moisés en Deuteronomio 18:15. Entonces, este grupo, esta delegación tenía un catálogo de personas que estaban vinculadas a la doctrina judía. Ahora, su confusión, queridos hermanos, no era por falta de conocimiento bíblico. Más bien, la confusión de esta delegación se ha desprendido desde la rigidez que les impedía reconocer a Dios actuando fuera de sus protocolos. En sencillas palabras, este grupo religioso entendía de que el Mesías tendría que venir de una forma especial a su pueblo. La venida o la llegada del Mesías, entendía este grupo religioso, tendría que venir como ellos realmente lo estaban esperando. Ahora, la genialidad de la respuesta de Juan reside en su negativa a ser encasillado. Aquí hay una triple declaración o triple negación de Juan. Dice, yo no soy. Ahora, yo no soy es un acto de desmantelamiento teológico. Al declarar esto, Juan derriba sistemáticamente cada una de sus expectativas mesiánicas preconcebidas. En lugar de ofrecerles una nueva etiqueta para su sistema, se define a sí mismo exclusivamente en función de su misión. Y cita a Isaías 43. Isaías 43 dice, yo soy la voz de uno que grita en el desierto, enderecen el camino al Señor. Juan no es la palabra, sino solamente Juan es una voz. Juan no es el destino. Juan es una señal en el camino. Es importante que entendamos eso. Ahora, la reflexión teológica que apunta a Cristo aquí es profunda. La verdadera preparación para la venida del Cordero requiere el despeje de toda confusión creada por nuestras propias categorías religiosas. Jesús, el Cordero de Dios, no encajará, queridos hermanos, limpiamente en los esquemas de un Mesías político nacionalista, sino más bien que los trascenderá y redefinirá radicalmente, revelándose a sí mismo como un siervo sufriente que quita el pecado del mundo. La insistencia de Juan en ser solo una voz señala hacia la singularidad de Cristo. Él es el único yo soy. Él es el único. Cristo es el único que puede llenar todos los títulos mesiánicos de manera plena y también al mismo tiempo definitiva. Hermanos, esta verdad se convierte en una persuasión urgente y contemporánea para la iglesia de hoy. Hoy, precisamente, no menos que en el siglo I, la esfera religiosa está plagada de confusión. Surgen constantemente nuevas voces que reclaman autoridad. Surgen constantemente doctrinas contradictorias que compiten por lealtad. Y la tentación de la iglesia es a menudo la misma que la de los líderes judíos. Enviar comités para investigar y controlar, o en el peor de los casos, intentar forzar a Dios dentro de nuestros propios esquemas doctrinales
y denominacional es demasiado estrecho. Hermanos, nos convertimos en expertos en definir lo que no somos generalmente. Hay muchos que dicen, no somos como ellos, no somos como esos cristianos, pero esa negación, nuestra negación, apunta finalmente a Cristo o simplemente fortalece nuestra propia identidad sectaria. El testimonio de Juan, queridos hermanos, nos desafía a un examen de conciencia. Nos invita a la autoevaluación. Estamos más preocupados por defender la doctrina reformada de nuestra etiqueta teológica que por señalar con humildad hacia la persona de Jesús. Es cierto, la doctrina es importante, la doctrina sí importa, pero hay alguien mucho más importante, Cristo Jesús. Cristo Jesús es mucho más importante, mucho más superior que cualquier doctrina. Porque en Él se cumplen precisamente todas las doctrinas. En Él. No me malinterpreten, queridos hermanos. Es importante identificarnos con una doctrina sólida, sana, pero hay alguien mucho mayor que exaltar y que anunciar, Cristo Jesús. La misión de la iglesia, la misión nuestra como iglesia, no es resolver toda la confusión con respuestas perfectas, sino la misión de nosotros como iglesia debe de ser como la de Juan, solamente una voz clara y fiel, que en medio del ruido dirige constantemente la mirada hacia el Cordero. Queridos hermanos, no caigamos en el error de señalar a la persona equivocada. Nosotros debemos hacer voces de manera clara y fiel, que en medio de una cultura que se opone al Evangelio, que se opone a Cristo, indefectiblemente tenemos que señalarle a Él. Cuando nos aferramos a nuestra identidad como voces y no como verbos, somos liberados de la arrogancia que cree tener todas las respuestas y nos convertimos en canales transparentes de la gracia. En un mundo de búsqueda espiritual ansiosa, la iglesia no debe presentarse como la respuesta final. Porque al fin y al cabo, la iglesia nos salva. La iglesia nos salva. Nosotros no deberíamos presentarnos en primera instancia como la respuesta final, sino más bien nosotros como iglesia necesitamos ser un dedo que señala a la única respuesta que vale la pena, Cristo Jesús. Por tanto, hermanos, en medio de nuestras dudas y de las complejidades de este tiempo, no nos perdamos en debates interminables. Miren al Cordero. Él es la brújula que orienta toda la verdad. Y Él es el antídoto contra toda confusión. Quiero compartir con ustedes el punto 2 ahora. El punto 2, miren al Cordero que es infinitamente superior. Miren al Cordero que es infinitamente superior. Punto 2. Miren al Cordero que es infinitamente superior. Voy a abarcar los versículos 24, 25 y 27. Dice, y los que habían sido enviados eran de los fariseos. ¿Por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo? No, y los que habían sido enviados eran de los fariseos.
25 dice, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió, perdón, el 27 dice, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Punto 2, miren al Cordero que es infinitamente superior. La tensión narrativa aumenta cuando los fariseos, aquellos especialistas en la ley y especialistas en ser guardianes de la ortodoxia judía, entran en escena con una pregunta que revela su desconcierto existencial. Primero le dicen, ¿quién eres tú? ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres Elías? ¿Eres el profeta? Juan dice, no, no soy ninguno de ellos. Yo solamente soy una simple voz. Entonces, este comité judío, este comité de fariseos, se encuentra ante un desconcierto existencial. La pregunta que ellos lanzan es la siguiente: ¿por qué entonces bautizas si no eres ni el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Ahora, esta interrogante, queridos hermanos, expresa más que curiosidad teológica. Esta pregunta delata una crisis de autoridad de parte de este grupo religioso. Para la mentalidad farisaica de la época, todo acto religioso significativo debía derivar su legitimidad de una figura reconocible dentro de su esquema mesiánico. Es decir, toda persona que venía de parte de Dios, o toda enseñanza que venía de parte de Dios, tenía que encajar con la doctrina judía de la época. Juan, al negar de ser cualquiera de estas figuras, había creado un vacío de autoridad que los fariseos necesitaban llenar urgentemente. La respuesta de Juan resulta aún mucho más impactante. Él no se defiende apelando a algún tipo de autoridad delegada, o no se defiende apelando ante una revelación especial, sino más bien introduce una comparación que establece una diferencia de naturaleza y no de grado. Él dice, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno a quien ustedes no conocen, el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. La mención del calzado, queridos hermanos, aquí no es un detalle. Aquí no se encuentra como coincidencia. En el mundo antiguo, desatar las sandalias era la tarea más baja asignada al esclavo de más rango inferior en un hogar. Desatar la correa del calzado lo hacía el esclavo de esclavos. Juan declara que ni siquiera es digno de realizar la labor más servil para aquel que está por venir. Ni siquiera soy digno de hacer la tarea más baja para este que está por venir. Ahora, lo que Juan está diciendo aquí, o lo que vemos aquí, no es una falsa modestia, no es una falsa humildad, sino más bien es una comprensión teológica radical de la trascendencia de Jesús. La reflexión que apunta a Cristo aquí es precisamente cristológica en su esencia más pura. El Cordero de Dios no es simplemente otro profeta más en la línea de Juan. Más bien, ni siquiera es el profeta máximo, sino Él es el Santo de Dios. Cristo es el Santo de Dios, cuya naturaleza divina
escúcheme hermano, exige una reverencia absoluta de parte de nosotros. La superioridad de Jesús no se mide en términos de habilidad o conocimiento, se deriva en términos de ser algo ante. Juan bautiza con agua. Bautizar con agua, un símbolo externo de purificación. Pero Jesús dice que bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Esto se refiere a una transformación que afecta la misma esencia del ser humano. El Cordero es, por tanto, queridos hermanos, el agente definitivo de la salvación divina, y toda figura humana, por más elevada que sea, incluyendo al gran profeta Elías, palidece ante su gloria. No hay nada, no hay nadie comparado con Cristo Jesús. Hermanos, esta verdad proclama una persuasión crucial para la iglesia de todos los tiempos, que constantemente lucha contra las tentaciones de la grandeza humana. En una era obsesionada con el liderazgo carismático, en una era obsesionada con los influencers o quizás con los gurús espirituales, el mensaje de Juan es un correctivo divino. La iglesia debe recordar que el llamado que tenemos no es a producir celebridades. No es a producir celebridades. El llamado de nosotros como iglesia es señalar a Cristo con una humildad que confiesa: no somos dignos ni de desatar la correa de su sandalia. Cuando una congregación, cuando un pastor o cuando un movimiento empieza a creer que su éxito, cuando empieza a creer que su tamaño, cuando empieza a creer que sus influencias son un reflejo de su propia importancia, ha perdido de vista la superioridad infinita del Cordero. Hermanos, no caigamos en el error de endiosar a personas, a la congregación o a un movimiento o a un grupo. No caigamos en el error de ponerle en un pedestal a los líderes o a una persona o a alguien dentro de la comunidad de fe. Queridos hermanos, la verdadera salud espiritual de una comunidad se mide por su capacidad para disminuirse a sí misma y magnificar a Cristo. Juan, teniendo multitudes a sus pies, no sucumbió a la tentación de construir su propio reino, porque sabía que su misión era anunciar un reino que no era suyo. El reino que proclamamos no es nuestro. Sí pertenecemos a un reino, pero queridos hermanos, tengamos mucho cuidado de no caer en el error de anunciar un reino. El reino en el cual nosotros estamos no nos pertenece. Hemos sido introducidos a este reino por gracia. Por lo tanto, tenemos que ser voces que claman de manera clara y fiel a Cristo Jesús. La persuasión para nosotros aquí es clara, queridos hermanos. Dejemos de compararnos unos con otros. Dejemos de competir por relevancia. Dejemos de angustiarnos por nuestra falta de dignidad. La fuerza del testimonio cristiano no reside en nuestra impresionante rectitud, sino más bien reside
en nuestra honesta confesión de indignidad, que a su vez magnifica la gracia soberana del Cordero. Cristo es tan superior, escuche bien lo que le voy a decir, Cristo es tan superior que nuestra mayor gloria es reconocer nuestra pequeñez. Cristo es tan superior que nuestra mayor gloria es reconocer nuestra pequeñez. Por tanto, hermanos, en un mundo que clama por héroes, la iglesia debe ser la comunidad que con un solo dedo extendido y una voz unánime proclame: miren a aquel que es infinitamente superior. Miren al Cordero. En tercer y último punto, quiero compartir con ustedes lo siguiente. Miren al Cordero que está presente entre vosotros. Miren al Cordero que está presente entre vosotros. Fíjese lo que dice el versículo 26. Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. En el clímax de su testimonio, Juan pronuncia una de las declaraciones más paradigmáticas y conmovedoras de toda la narrativa bíblica. Juan dice: en medio de ustedes hay uno a quien no conocen. ¿O es posible que Juan diga a un grupo de religiosos que en medio de ellos hay alguien que ellos no conocen? La exégesis de esta afirmación revela su profunda ironía y al mismo tiempo un peso teológico. La delegación religiosa había viajado desde Jerusalén hasta el desierto para investigar a Juan. Sin embargo, la verdadera presencia divina, el Mesías tan esperado, no estaba confinado al desierto ni limitado a la persona del Bautista. Ya estaba en medio de ellos, invisible a sus ojos teológicos y doctrinales. El verbo estar presente aquí es interesante porque transmite una presencia activa y permanente, no una visita pasajera. La tragedia no era la ausencia de Dios, la tragedia era la incapacidad de reconocerlo. Los judíos no podían reconocer al Mesías. Y eso evidentemente ha sido la tragedia. La frase "a quien no conocen" no se refiere a un desconocimiento intelectual. Estudiaban las personas las escrituras que hablaban de él, sino más bien se refiere a un desconocimiento relacional y existencial. Esta gente no tenía una relación con el Mesías. Es por esa razón que Juan dice: está en medio de ustedes, pero ustedes no le conocen. Sus categorías mesiánicas, sus expectativas de un libertador político y su apego a la tradición les había cegado para discernir la humilde e inmediata presencia de la palabra hecha carne entre ellos. La reflexión teológica que apunta a Cristo aquí es fundamental. El Cordero de Dios no es una figura distante que vendrá solo al final de los tiempos. El Cordero de Dios es una figura, es Emmanuel, es Dios con nosotros. Él ya ha entrado en la historia de manera discreta pero real. Digo discreta porque vino no como los judíos los estaban esperando. Vino en un pesebre. Vino en un pesebre. De manera discreta.
La superioridad de Cristo, queridos hermanos, establecida en el punto anterior, no implica lejanía, sino más bien una proximidad tan íntima que puede pasar desapercibida para los ojos no espirituales. Este es el misterio de la encarnación. La gloria divina se revela en la cercanía humana. El Creador camina entre su creación como uno más. El Cordero sacrificial ya está presente antes incluso de ser señalado formalmente. Porque en el próximo pasaje, Juan dice, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Esta verdad, queridos hermanos, constituye la persuasión más urgente y confortante para la iglesia de hoy. Con frecuencia vivimos como si Jesús estuviera ausente. Con frecuencia vivimos como si estuviéramos simplemente recordando un evento pasado. Con frecuencia vivimos esperando un futuro lejano, pero Él está aquí. En ocasiones, queridos hermanos, nos quejamos de la lejanía de Dios mientras Él está de pie, silenciosamente en medio de nuestras congregaciones, en medio de nuestras crisis, en medio de nuestra confusión, en medio de nuestros problemas, en medio de cualquier circunstancia que lleguemos a atravesar, Él está en medio de nosotros. La tentación en la que a veces caemos es buscar a Dios siempre en lo extraordinario. Queremos buscar a Dios siempre en lo extraordinario, quizás en el próximo conferencista famoso, en el nuevo método de avivamiento, en la experiencia emocional intensa, mientras pasamos por alto su presencia constante y fiel en lo ordinario. Cristo está presente en la palabra predicada fielmente, en la cena del Señor, en el rostro del hermano más débil. Él siempre está presente. Juan, queridos hermanos, nos llama a agudizar la vista espiritual nuestra. Nos llama a desechar nuestras expectativas rígidas y nos llama a discernir al Cordero que ya está activo en nuestra realidad. La misión de la iglesia, entonces, queridos hermanos, no es traer a un Cristo ausente, sino señalar a un Cristo que ya está presente. Es abrir los ojos de un mundo y a menudo los propios nuestros a la realidad de que Dios ya está aquí. Esta verdad debe llenarnos de un santo asombro y de una profunda reverencia. Por tanto, hermanos, dejemos de vivir como huérfanos espirituales. Dejemos de buscar lejos lo que ya tenemos cerca. En medio de nuestro dolor, de nuestro gozo, en medio de nuestra rutina, hay uno que está presente, Cristo Jesús. Ejercitemos los ojos de la fe, miremos al Cordero. Él, queridos hermanos, no es una promesa para el mañana. Él es la presencia que habita hoy. Él está presente. Antes de concluir, quiero dar 3 sencillas aplicaciones. El primero tiene que ver con lo siguiente. Convierte tus negaciones en señalamientos cristocéntricos. Convierte tus negaciones en señalamientos cristocéntricos. Así como Juan respondió, yo no soy, para dirigir todas las atenciones de Cristo, practiquemos el ejercicio de redirigir conscientemente el elogio
personal hacia la fuente divina. Cuando recibamos un cumplido por nuestra amabilidad, por nuestra capacidad, por nuestro servicio, no lo rechacemos con una falsa modestia, pero usemos como un puente para señalar a Jesús. Agradecemos el cumplido, pero podemos decir, es Cristo en mí quien produce esto. Es Cristo en mí quien produce esto. Esta práctica sencilla transforma conversaciones ordinarias en testimonios silenciosos, recordándonos a nosotros mismos y a los demás que toda buena dádiva proviene del Padre, según Santiago 1:17. El centro aquí no es nuestra humildad, queridos hermanos, sino más bien es la gracia que nos habilita a ser humildes. El segundo punto, en la aplicación, realiza actos de servicio, siendo desatador de sandalias. Realiza actos de servicio, siendo desatador de sandalias. Hermanos, identifiquemos una tarea humilde. Identifiquemos una tarea humilde y necesaria, quizás en nuestras casas, quizás en nuestro trabajo, quizás en la iglesia. Identifiquemos una tarea, algo que nadie quiera hacer, algo que no trae reconocimiento, y hagamos conscientemente como un acto de adoración a Cristo. Por ejemplo, a lavar platos, a barrer, a organizar papeles, limpiar un espacio. Oremos, Señor, no soy digno de desatarte la sandalia, pero acepta este pequeño servicio como mi adoración a ti, el siervo supremo. Este ritual tangible encarna la confesión de Juan, entrenando tu corazón para encontrar gozo en la humillación voluntaria. Porque tenemos que recordar, queridos hermanos, que el Cordero de Dios se humilló a sí mismo hasta la cruz por amor. En tercer y último punto, practica la mirada de presencia en tus interacciones cotidianas. Practica la mirada de presencia en tus interacciones cotidianas. Al conversar con familiares, al conversar con compañeros o incluso desconocidos, detente internamente y recuerda, Cristo está presente en medio de esta situación y en medio de nosotros. Esta pausa mental, quizás de 3 segundos, antes de reaccionar, te capacitará para responder con más gracia, con más paciencia, con más amor, porque estarás consciente de la presencia inmediata del Cordero, Cristo Jesús. Y lo hacemos de esa forma, dejaremos de tratar a las personas como problemas y comenzaremos a verlos como escenarios sagrados donde Cristo está activamente presente. En conclusión, queridos hermanos, la voz de Juan el Bautista resuena a través de los siglos y nos alcanza hoy con una urgencia divina. Frente a un mundo lleno de confusión, frente a un mundo de egos inflados y de búsquedas espirituales ansiosas, el mensaje es claro, es simple y al mismo tiempo transformador. Dejemos de mirarnos a nosotros mismos. Dejemos de mirar a nuestros líderes. Dejemos de buscar respuestas donde no las hay. Toda la narrativa de Juan, sus negaciones, su humildad, su proclamación, converge en un solo punto focal, un solo destino para la mirada de la fe, Cristo, el Cordero de Dios.
Jesucristo, el Cordero de Dios, es la respuesta a la confusión religiosa, porque es la palabra final del Padre. Él es infinitamente superior a todo líder. Él es infinitamente superior a toda idea, a toda institución, porque Él es el Santo de Dios. Y Él, en su gracia asombrosa, no es un Dios distante, sino más bien que está presente aquí, ahora, en medio de nosotros. Por tanto, este es el llamado final, hermanos. Miremos al Cordero. Vuelvan sus ojos hacia Él, confiesen su necesidad, adoren su superioridad y descansen en su presencia. Que nuestras vidas, que nuestros hogares, que la iglesia, dejemos de ser un monumento al esfuerzo humano y nos convirtamos en un dedo que señala constantemente hacia la única esperanza de salvación, Cristo Jesús. La voz de Juan, queridos hermanos, clama una vez más: miren al Cordero de Dios. Que nuestra respuesta sea girar nuestra mirada hacia Él y solamente hacia Él, y de esa manera seguirle genuinamente. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga. Voy a pedir que se pongan en pie. Vamos a terminar esta parte con una oración. Vamos a orar. Padre bendito, amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad que me has dado de proclamar tus verdades. Ayúdanos, Señor, a practicarla. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos capacite, nos instruya, nos guíe, nos oriente, Señor, a poder cumplir todo lo que vamos aprendiendo de ti, Señor. Te pido, Señor, que bendigas a los hermanos presentes. Bendice a tu iglesia de manera general, Señor. Aviva nuestros corazones. Te pido, Señor, avivamiento por este lugar, por este barrio, que más personas puedan proceder al arrepentimiento y a la fe en tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias por tu tiempo, Señor. Perdona nuestros pecados. Por así, Señor. En el nombre de Cristo Jesús.